Muy buenos días, familia. Permanezcan por favor parados junto a mí. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos de la predicación de esta mañana que se encuentran en Marcos, capítulo 15, versículos del 33 al 47. Vamos a leer acerca de la muerte de Jesús y su sepultura. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Amén. Familia, acompáñenme a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias por esta mañana, te damos gracias por tu gracia, por tu favor, te damos tantas gracias por permitirnos cantarte, adorarte. Señor, no quiero irme de la línea de lo que tú has estado haciendo ya en este servicio, Dios, con los cánticos, con lo que Elmer introdujo, con Éxodo 15, con la oración de Pastor Luis, con aún la historia de Fernando, con esta niña que sin saberlo entregó a sus padres, porque sus padres atesoraban una gran historia. Señor, con la lectura de tu Biblia quiero rogarte que ahora tú sigas obrando en medio de este tiempo de la predicación. Padre, hemos cantado al Dios santo, santo, santo. Hemos leído sobre el Dios temible, pero también hemos escuchado del Dios misericordioso, amoroso, cercano. Padre, en una cultura donde hablar de un Dios airado, santo, es tan extraño y tan lejano de la verdad, entre comillas, de la cultura, pero es la verdad bíblica, Señor. Y a la misma vez, Señor, queremos venir ante ti para que tú nos sigas mostrando el por qué estar asombrados de que el Dios santo y perfecto nos haya amado, dando a su Hijo amado. Así que, Padre, visítanos con tu gracia hoy, por favor, en cada circunstancia y en cada situación de cada vida representada aquí. Tú eres suficiente. Háblanos para gloria tuya, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, pueden tomar asiento. Qué bendición, ya estamos, como seguro se han dado cuenta, estamos ya pronto de terminar esta serie de Marcos. Hemos estado caminando ya 1 año y medio, si no más, y ya estamos casi cerrando esta serie de Marcos. Algo que quisiera nuevamente recalcar es
quiero ayudarte a ver que cuando cantamos a este Dios santo, 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 a este Dios perfecto, a este Dios soberano, quizás no estás acostumbrado a ir a una iglesia donde se te enseña que hay un Dios santo, perfecto y a la misma vez distante, pero a la misma vez cercano. Pero quiero recordarte que nosotros creemos en un Dios tan grande, tan santo, tan perfecto y a la misma vez por gracia un Dios cercano para con nosotros. Y la distancia que había entre el Dios Santo y nosotros, como vamos a ver hoy, hemos visto particularmente en los últimos domingos, se debe a que alguien se acercó a nosotros para cerrar la brecha que teníamos entre Dios y nosotros. Este es Cristo. Entonces, quiero que resaltemos esa verdad, que el Dios Santo, perfecto, que trasciende el techo de esta creación, es un Dios Emmanuel, Dios con nosotros, cercano. Entonces, que la grandeza de Dios no nos haga extrañarnos de decir qué raro un Dios tan grande y tan lejano, pero que al contrario, al ver a este Dios tan grande y sí que trasciende lo creado, es un Dios tan cercano por medio de Cristo. Entonces, cualquier situación particular, recuerda que hay un Dios cercano y presente, que precisamente este Dios grande y poderoso, como vamos a ver hoy, es aquel Dios que hizo algo único que nadie más pudo hacer. Es alguien que de alguna manera cambió la historia, como vamos a ver. Y hay alguien que, este es alguien que hizo que lo común para todos nosotros, ahora podamos verlo de una manera completamente diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, no me refiero a lo que típicamente hay entre nosotros, a pesar de que vengamos de diferentes culturas, quizás diferentes nacionalidades, todos quizás compartimos similitudes y aún diferencias entre la comida. No todos los países comen lo mismo. Si hablamos de continentes diferentes, pues obviamente la comida es completamente diferente. Posiblemente y obviamente el idioma es diferente. El idioma es completamente diferente, hay costumbres, hay gustos que un país es completamente diferente a otro país, hay costumbres que para un país es completamente normal y para otro país es completamente anormal. Hay distancias entre nosotros, diferencias entre nosotros, aún expectativas de la vida. Hay personas que no tienen, o si tienen expectativas para un país, es completamente diferente lo que esa persona sueña con su vida para ese momento, como si tú te ubicas en otro país con otras expectativas diferentes. Ahora, hay diferencias en nosotros como seres humanos, pero ¿sabes qué? Hay algo que nos une a nosotros. No importa de dónde tú vengas, quién tú eres, algo nos une a nosotros en esta creación. ¿Y sabes qué es? Que un día será tu último día. Todos. No importando de qué cultura eres, de qué país eres, de qué nacionalidad eres, qué idioma hablas, todos aquí un día moriremos. Pero precisamente aunque eso es cierto, nosotros tenemos un mensaje de aquel que murió para dar vida. El mensaje nuestro es tan contrario a la cultura, como decía Pastor Luis, hoy celebramos o recordamos la santidad de la vida. Es decir, nosotros tenemos un mensaje y decimos, Dios es autor de la vida, dador de la vida y quien quita la vida. Nosotros no la quitamos, nosotros no la damos. La cultura hoy dice y empodera o enseña, tú eres dueño de tu propio cuerpo. Por lo tanto, tú tienes la potestad y autoridad de tomar la decisión de lo que pase en tu cuerpo. Y lo que está pasando dentro de tu cuerpo es tan solo una célula, no es un ser humano. Nosotros decimos, no, ese es un mensaje de muerte para muerte. Nosotros celebramos un mensaje de aquel que es perfecto y murió, pero resucitó. Ese es el mensaje de la vida. Nosotros entonces tenemos la maravillosa historia que por la muerte de Cristo nosotros podemos ver no simplemente la muerte con ojos distintos, pero todo mensaje de la cultura de ahora o del mañana que vuela a muerte para muerte, tú puedes discernir y decir eso es su muerte. Eso yo no lo creo. Ese no es el mensaje de la Biblia. Esa no es la historia de Dios de tapa a tapa. Él ha mostrado su plan definitivo para salvar, dando su vida para gente muerta y para que esa gente muerta pueda vivir para siempre con Él. Es el mensaje. Entonces hoy vamos a ver precisamente la cruz de Cristo desde estos dos ángulos. La semana pasada vimos en Marcos 15 la cruz de Cristo desde aquel momento de el amado burlado, ¿te acuerdas que vimos la semana pasada? Y el amado crucificado. Hoy vamos a ver entonces desde estas dos esquinas el amado muerto y el amado sepultado. Entonces vamos a detenernos en estas dos verdades de dos ángulos para ver la cruz de Cristo desde estos dos lugares. La semana pasada, como acabo de decir,
vimos que precisamente el amado, el perfecto, el santo, el justo, este que acabamos de cantar, fue uno aquel que fue completamente burlado y crucificado. Pero en esta mañana vamos a ver entonces nuevamente que por más que la crucifixión se había llegado, como vimos la semana pasada, algo estaban esperando y la hora máxima de la historia de la creación, en ese sentido, no era simplemente tener a Cristo colgado en una cruz. Eso era parte, ese era un medio para lo que se esperaba y era que el colgado en una cruz, Cristo, nuestro Señor y Salvador, muriera en una cruz. Ahora llegó ese momento. Pero nuevamente yo quiero hablar de la muerte, porque el texto nos presenta la muerte de Cristo, pero yo quiero hablar de la muerte como aquella realidad que es una intrusa en la historia de Dios. Yo quiero recordarte que lo que está pasando aquí, por más que es un común denominador entre nosotros, alguien más murió, la muerte en la creación de Dios es una extraña, es una que se introdujo por causa de un mal, y esto es la caída. Yo quiero que veamos la muerte entonces, porque lo que está pasando aquí con la muerte suprema de Cristo no es otra muerte más, es lo que estoy tratando de argumentar. Marcos llega a esta porción de su evangelio no para decir, Cristo murió, y tú, ok, como murió mi abuelo, como murió esta persona, como murió Adán, como murió Abraham, como murió Moisés, como murió David. No. Marcos se detiene en la muerte de Cristo porque era esa porción de la historia de Dios donde cuando aquel que viniera muriera, todo el mundo tenía que pausar, porque no era una muerte más. Por lo más que nosotros decimos, obviamente la muerte es algo común, porque desde Génesis tú te das cuenta que precisamente la muerte es consecuencia de una desobediencia, de la caída de Adán y Eva. Yo no sé si tú recuerdas, pero esto es lo que Dios le dice a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué no voy a comer este árbol? Bueno, porque el día que de él comas, y literalmente es muriendo, morirás. Que nuestra traducción dice ciertamente morirás. En el mismo acto de desobedecer al Señor, se introdujo esta doble realidad y doble énfasis. Muriendo, morirás. Muriendo espiritualmente, muriendo físicamente. Nosotros entonces vemos la muerte como aquella parte de la historia escrita por Dios, pero como aquella que se introdujo después de una consecuencia, de una caída, como consecuencia de esta misma caída. Entonces, esta muerte produjo muerte. Y si tú estás leyendo algún plan de la lectura anual de la Biblia, aquellos que estamos leyendo la Biblia ya seguro terminamos Génesis, yo ya terminé Génesis, y uno de los relatos o de las frases más comunes de Génesis, ¿cuál es? Vivió y sus días fueron, ¡boom! El tema de Génesis es muerte, 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 muerte. Ciertamente morirás. Y permíteme decirte, querido Moisés, escribe ahí que no fue una frase que me inventé. Seguro vas a morir. No, ciertamente, seguramente vas a morir. Y empieza el relato de las genealogías en Génesis y cada una genealogía de estas incluye y sus días fueron. Y murieron. Entonces vemos esta frase común y cada vez más seguida, la frase de que vivió y murió. Sin embargo, la historia no termina ahí. La historia del Señor no termina con ciertamente morirás, es decir, muriendo morirás, vas a quedarte ahí. No, la historia misma dentro del mismo relato de las consecuencias de la caída, a pesar de las consecuencias de muerte. Eso es lo que nosotros vemos en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la mujer, pondré enemistad entre tú, querida serpiente, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Pero escucha esto, él te herirá en la cabeza, él te aplastará en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es decir, obviamente aquel que vendría como simiente de la mujer, aquel que vendría pasaría por un tiempo de dolor y sufrimiento. Y si tú has estado con nosotros, ya has visto obviamente en Marcos que Cristo mismo dijo, el Hijo del Hombre va a pasar por mucho sufrimiento.
va a ser burlado, va a ser escupido, va a ser maltratado. Precisamente esto es lo que hemos visto a lo largo de estos domingos. La crucifixión y el camino a la crucifixión de Cristo fue un camino doloroso, fue un camino de mucho dolor. Sin embargo, nuevamente, nosotros no leemos la muerte de Cristo y la sepultura de Cristo sin pensar en lo que vamos a ver el próximo domingo, la resurrección de Cristo. Nuestro Cristo victorioso es aquel que se esperaba y que del mismo relato de Génesis, de los números contados, vendría uno. ¿Quién será este que es la simiente de la mujer que viene a aplastar a Satanás, a la gran serpiente, al enemigo? ¿Quién será este que vendría entonces para precisamente ser herido, pero que aplastaría la cabeza del gran enemigo? Este es nuestro Cristo. Cristo fue herido severamente, a tal punto que, como vimos hace unos domingos, uno tuvo que cargarle a él la porción del madero que tenía que cargar hacia la otra porción que estaba clavada en el suelo. Físicamente fue una muerte cruel, dolorosa. Sin embargo, nadie podría tomar su lugar de irse a una cruz para ser herido y para ser aquel que sería la promesa cumplida. Entonces nosotros tenemos un anuncio grande. Y es que por medio de la muerte de Cristo, Cristo venció la muerte. Es el único que cambió la historia de la humanidad. Cristo no simplemente murió y bueno, otro más se levantará y otro más morirá. En el momento en que Cristo muere, la historia de la creación toma color. En el sentido de que todos los lentes se enfocan en esa historia particular, porque dentro del trama bíblico, dentro de la historia de la humanidad, llegó aquel que iba a morir y todo tenía que cambiar. Tú tienes que ver la muerte de Cristo y decirte a ti misma y a ti mismo, todo tiene que cambiar después de la muerte de Cristo. Todo tiene que cambiar porque todo cambió. Algo pasó, algo particular pasó. Y obviamente para nosotros que ya conocemos la historia, obviamente hago alusión a lo que vamos a ver el próximo domingo, no fue que simplemente él murió y bueno, murió genial. ¿Y qué pasó? Bueno, se quedó ahí. No, nosotros sabemos que precisamente la muerte eficaz de Cristo, la muerte que Él pasó, fue la muerte que su Padre Celestial dijo, sí, este es. Por lo tanto, fue resucitado con poder. Esta es nuestra historia, una historia nuevamente que testifica que la muerte de Cristo derrotó la muerte, el pecado. La muerte de Cristo todo lo cambió. Algo más estaba pasando aquella tarde del viernes. Habían dos más ahí, junto con él, pero Cristo estaba ahí. Y algo estaba pasando que no era una muerte más. No era la muerte de Adán, no era la muerte de Abraham, no era la muerte de Moisés. Pon ahí tu personaje favorito de la Biblia y todos quedaron enterrados. Absolutamente todos. Y todos murieron y nada pasó. Pero Cristo, al morir, todo cambió. Es tanto así que el versículo 33 hace énfasis a esta gloriosa realidad. Fíjate con el texto. Cuando llegó la hora sexta, más o menos las 12 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, más o menos hasta las 3 de la tarde. A pleno mediodía, la creación entera se oscurece. La creación misma está testificando que la muerte de este individuo no es cualquier muerte. Algo está pasando en aquella muerte porque ¿por qué cuando llegó la hora de este tiempo de juicio y Cristo llegara a decir eventualmente y murió, o Marcos decirnos que suspiró, murió y expiró? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, precisamente esto nosotros ya lo hemos visto. Si tú has estado con nosotros vimos a Cristo en Marcos 13 hablar sobre la destrucción del templo, ¿te acuerdas? Y una de las cosas que nosotros vimos, que Cristo hablando de la destrucción del templo, hablando de juicio, Él dice en el capítulo 13, versículo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Cuando estuvimos ahí situados, dijimos que la Biblia usa este idioma como un lenguaje de juicio. Vendrá el juicio de Dios. Y ciertamente, como vimos en el año 70 después de Cristo, este juicio de Dios vino y destruyó este templo que era el templo de los judíos. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede ser posible que hablemos de un lenguaje de juicio,
de parte de Dios, de toda la ira de Dios. ¿Por qué el lenguaje de la Biblia hablando de oscuridad en un momento cuando Cristo está muriendo? ¿Sabes por qué hablamos de esto? Porque precisamente esto evidencia que la muerte de Cristo era única para recibir toda la justicia de Cristo, de Dios. La muerte de Cristo era la única muerte capaz de recibir toda la santa ira de Dios. Era la única muerte que pudo entonces Dios mismo depositar toda su justicia, toda su santidad contra el pecado, toda la santa ira de Dios puesta sobre uno. Ese es Cristo. La muerte de Cristo es única. Todos murieron como consecuencia de pecado, porque muriendo morirás, pero precisamente se llegó el momento donde el juicio de Dios esperado y anunciado fuera de alguna manera descargado, puesto sobre Cristo. Ahora tú dirás, ¿cómo sabemos que esto realmente es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo podemos interpretar correctamente que cuando se oscureció la tarde es un lenguaje de juicio? Bueno, ¿sabes por qué? Mira las palabras de Cristo. En el versículo 34 le dice, y la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El momento de la oscuridad de la creación, el momento de Cristo estar colgado, previo a morir, Él está recibiendo toda la santa ira de Dios, toda la distancia que hay entre el pecador, el pecado y Dios. Y Cristo tomando nuestro lugar por primera vez en toda su vida terrenal y obviamente eterna, Él nunca había estado separado de su Padre. Él nunca había experimentado una distancia de su Padre, cosa que todos nosotros sí hemos experimentado. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, fueron excluidos de la presencia de Dios. Querubines puestos rodeando el árbol de la vida para que ni intentaran acercarse a agarrar el fruto de la vida. Nosotros hemos experimentado ser extranjeros, ser separados de Dios. Cristo jamás experimentó tal cosa, pero se llegó el momento donde el perfecto Cordero Cristo tomara el lugar de gente imperfecta como tú y como yo, gente pecadora como tú y como yo, el perfecto Cristo puesto en una cruz, soportando todo, absolutamente todo, lo que tú y yo tuvimos que vivir. Hace poquito escuchaba un podcast de Pastor John Piper, de Ask Pastor John, y él hablando de cómo nuestro tiempo moderno, nuestra cultura, y particularmente de iglesia, nosotros no le damos seriedad a lo que pasa los domingos. Nosotros vemos los domingos como una reunión más, como un lugar simplemente donde yo voy y un lugar donde precisamente o me entretienen o entretengo, un lugar donde tengo que emocionarte para que regrese el próximo domingo y mido a ver cómo me gustó el servicio por cómo está el cafecito allá afuera. Una cultura tan superficial, tan ligera, porque precisamente tenemos una cultura que no entiende quién Dios es, su santidad, como Pastor Luis lo acaba de orar, no entiende este Dios santo, 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 porque precisamente no entiende la muerte de Cristo. ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Por qué es tan relevante para ti? Tú dices, mira, pastor, yo sé que Él murió y yo sé que Él se entregó, pero es tan no aburrido, pero ya sé eso, dime algo nuevo. Es que no hay nada nuevo. Perdóname, pero no hay nada nuevo que yo me pueda inventar. Es mejor que no me invente algo, porque sería insuficiente para ti. Lo suficiente para ti y para mí es encontrar que Cristo, el perfecto santo de Dios, clamó lo que para Él era algo tan extraño, tan inimaginable, que es para ti y para mí antes de Cristo nuestra realidad. Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo precisamente cita el Salmo 22, versículo 1, como aquel que está cantando en sufrimiento y siente todo el abandono, toda la distancia que Dios tiene para con el pecado y para con el pecador. Si eso es algo fuerte, Pablo hace alusión a esto diciendo que Cristo fue maldito por ti.
Ahora tú dices, uy, qué fuerte esa palabra. Cuando me imagino, tú has escuchado a alguien decir, que te maldiga Dios o maldito. Uno dice, uy, qué feo esa palabra. Bueno, es pesada, es cargada. O sea, es contrario a ser bendecido, maldito. Todo lo que es Dios para con esta persona es contra Dios para con esa persona. Maldito. Bueno, Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Toda desobediencia a la ley traía el juicio de Dios. Todos nosotros teníamos en ese sentido la santa ira de Dios sobre nuestra cabeza. Toda la santa ira. Nuevamente esto sé que no es cool, sé que esto no es relevante para nuestros tiempos, sé que ahorita me dicen, ¿a dónde me metí yo? ¿Qué es esto de la santa ira? Pero quiero decirte nuevamente, esta es la realidad de la Biblia y la realidad de la Biblia yo la creo. Y tú tienes que entenderla y saber que esta santa, perfecta ira de Dios estaba sobre ti por ser un pecador que peca. Pero Pablo dice que Cristo nos redimió haciéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, según Deuteronomio, maldito todo el que cuelga de un madero. Esos judíos decían, no puede ser que ese sea el Mesías. Si Moisés, nuestro maestro por excelencia, nos ha dicho, maldito todo aquel que cuelga de un madero, y tú me estás diciendo que ese es mi rey, no, güey, José, yo no quiero ese rey. Pero precisamente el rey representaba a aquellos que tendrían que estar clavados, apartados, y recibiendo toda la santa ira de Dios. Pero nuevamente el Cordero perfecto se entregó por nosotros. Por lo tanto, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú puedes creer que el Hijo de Dios se haya hecho maldito por ti? O sea, ¿realmente tú te has preguntado, antes de sentir lo que te han enseñado, que debo sentir algo, es entender una verdad para gobernar mi vida? ¿Cómo puede ser posible que el santo, santo, santo Cristo se haya hecho maldito por el pecador, pecador, pecador Michael? ¿Cómo puede ser posible? Eso es lo contrario a cualquier otra religión la cual tú puedas buscar, que te dice, mira a ver qué puedes hacer, trata de alguna manera agradar a ese Dios, trata de alguna manera hacer un esfuerzo humano, sea para salvarte o para agradarle o para que te perdone. De alguna manera tú tienes que autojustificarte, no sé cómo. Si hiciste algo mal, haz algo bueno. Si hiciste algo mal, ora 3 veces. Si hiciste algo mal, confiésalo. Y pues de alguna manera la salvación es determinada por lo que tú haces. Y ahí este Dios muy airado, que lo que hace es castigarte a menos de que tú le traigas algo a Él. Nuevamente, el Evangelio dice lo opuesto. Hay un Dios completamente santo, 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 pero es tan santo que cualquier obra tuya buena es nada delante de Él. Por lo tanto, la distancia que tenías o tienes, querido amigo, sin Cristo es tan, 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 tan distante que lo único que puede acercarte al Padre perfecto es el Hijo Santo. Cristo es nuestra única esperanza. Él entonces es el quien hace lo que nosotros llamamos el escándalo de la gracia de Dios. Él toma mi lugar. Él quita mi condena. Precisamente si no entendemos la santidad de Dios, no entendemos la seriedad de nuestro pecado. Y por lo tanto jugaremos o minimizaremos la condena, la consecuencia, la vergüenza que sentimos. Vamos a minimizar toda realidad de lo que es consecuencia del pecado. Bueno, sí, pequé, no está tan mal. Por lo menos no hago como fulanito de tal. Porque nuevamente nuestro punto de comparación es el resto de la humanidad y no el creador de la humanidad. El punto de comparación nuestra, nuevamente, para nosotros entender la muerte única de Cristo, no puede ser otro humano más. Tú tienes que verte ante el Santo perfecto. Y al verte delante del Santo perfecto, tienes que ver al Santo Hijo perfecto. No puedes verle sin Cristo. No puedes verle y atesorarle. Él quitó todo dominio del pecado. Es increíble. Nosotros proclamamos un mensaje de muerte a vida para vida. Pablo dice, lo vamos a ver la próxima semana, que andamos en novedad de vida.
todo aquel que ha sido sepultado con Cristo, resucitado con Cristo, anda en novedad de vida, porque se supone que como seguidores de Cristo, nuevas criaturas dentro del nuevo orden de Cristo, Cristo siendo el primero en morir y resucitar como el perfecto Cristo, todos los que le seguimos tenemos que oler a vida. Y hay áreas de nuestra vida que todavía huelen mal. Pero no es para que tú digas, bueno, pues ya, él me conoce así, murió por mí así, me esperará así. No, nosotros anunciamos que aquel que venció la muerte y el dominio de la muerte y el dominio del pecado, lo hizo por medio de una cruz para darte vida y que puedas experimentar y probar la novedad de vida. Qué bendición que Dios quiera de no dejarte donde te encontró. Qué bendición que Él quiera hacernos libres, libres en verdad. Libres de toda esclavitud al pecado. Somos justos, santos, siendo santificados. Es la verdad que nosotros proclamamos. Es como si tuvieras una gran deuda. Imagínate que tú debes una gran cantidad de dinero, que tú sabes que no importa cuánto tiempo tú vas a trabajar, no importa lo que tú puedas hacer, jamás en la vida tú podrías pagar esta deuda. No simplemente que tienes una deuda, pero ahora te están buscando. Porque tienes una sentencia de muerte como condena impuesta por el tribunal. Tú tienes una deuda, tienes una condena de muerte, te están buscando. Y llega alguien y paga por ti. Pero yo no estoy diciendo que alguien llegó y dijo, ¿cuánto es tu deuda? Pon ahí la cantidad que tú sabes que jamás pagarías. Esa persona llegó ahí y no simplemente soltó su billete o su cartera y dijo, toma, yo lo pago absolutamente todo. No, lo que este perfecto Cristo hizo es, yo tomo su lugar, la deuda es mía, la sentencia mía, la condena mía, así que aquí está mi vida, mátenme. Él pagó tu deuda para con el Padre Celestial, no con oro, no con plata, pero como Pedro dice, con la preciosa sangre del Cordero. Él te compró y fuiste comprado a alto precio, precio de sangre. Entonces, déjame tratar de ayudarte a entender esto. Todo mensaje de la cultura hoy en día que te aparte de Cristo es un mensaje de muerte a muerte. Toda ruta que pienses buscar para hallar identidad, valor, propósito fuera de Cristo es un false advertising, ¿cómo se dice? Una falsa publicidad. Una propaganda falsa. Te están diciendo, pero no has leído las letricas bien pequeñitas. Toda oferta que te lleve fuera de Cristo es una falsedad. No vas a encontrar lo que has sido creado a ser. Su muerte entonces nos asegura una relación de amor con el Padre. Una relación con el Padre fue comprada por el Hijo amoroso. Él entregó su vida y Él te está formando a la imagen de su Hijo, como Fernando leyó en Romanos 8. Entonces, ¿cómo no confiarle a Él todo asunto en tu vida? O sea, honestamente, si lo más difícil e imposible para ti ya fue resuelto por alguien más, ¿cómo puede ser posible que tú pienses vivir esta vida con favores o ayudas aparte de las de Dios? ¿Cómo puede ser posible que toda área que Dios quiera cambiar, tú le digas a Él, no, gracias, yo lo tengo, yo lo sé hacer? ¿No es mejor confiarle a Él? No es mejor decirle, mira, Señor, sabes que tú tienes toda mi vida, absolutamente toda mi vida. No simplemente mi vida presente, mi vida eterna, pero aquella vida la cual vivo en esta tierra todavía como un peregrino. Yo quiero vivirla siendo un esclavo tuyo, un siervo tuyo, uno que siga cambiándome. Entonces, si Dios entregó a su Hijo, ¿no cuidará de absolutamente todos tus días? Hoy vivimos una cultura como Michael Reeves lo escribe en su libro que la iglesia me regaló, Rejoicing and Trembling. Él dice que vivimos en la era o en la época con más tecnología, con doctores, con estudios, con todo lo que tú quieras. Este es el momento, con toda la tecnología, que habrán otras, eventualmente, por supuesto que sí, pero ahorita mismo estamos en la época con la tecnología increíble. ¿Y sabes qué? Es donde la cultura vive con más temor. Con más temor. Tenemos antibiótico
cosa que no existía anteriormente, pero ahora todo el mundo vive con ansiedad. Todo el mundo vive ahorita con estrés. Todo el mundo viene atemorado. Todo el mundo viene con, ¿y qué va a pasar? ¿Y si viene esto? Y vivimos una cultura, ¿sabes qué? Con un temor completamente equivocado. Le tememos más a lo que el doctor me pueda decir, a lo que mi cuerpo va a revelar, que lo que Dios puede decir de mí. Le tememos más a lo presente porque ya se nos olvidó que somos seres eternos y hemos creído una falsedad que somos seres terrenales para siempre. Por lo tanto, cuídate, cuida todo lo que tú tengas acá. Cuida tu cuerpo, como que si eso fuera lo máximo. Pero Cristo mismo dice, no se preocupen, porque quienes pueden acabar su vida acá, más bien teman a aquel que puede destruir su vida por la eternidad. Entonces, si Él es tu Dios en Cristo, cualquier situación particular que estés viviendo, no temas a esa situación, teme a Dios para honrarlo en esa situación. No temas lo que va a pasar en tu relación y qué va a pasar. Entonces comienza a doblegarte no ante el problema, comienza a doblegarte ante a quien te debes doblegar, es Cristo. Si hacemos esos cambios con la ayuda de Dios, nuevamente podremos recordarnos que Dios es el fuerte para derrotar todo lo que derrotó y es toda esclavitud al pecado. Ayer veía un documental con mi esposa sobre personas que son esclavas a las drogas y tienen mucha adicción. Y le decía a ella, qué triste ver cómo la droga te toma, te consume y te mata. Promete ofrecerte algo momentáneo, pero te está matando. En Cristo encontramos satisfacción verdadera, cambio de muerte para vida. Y piensa en la situación la cual tú estás consumiendo. No me refiero a si estás consumiendo droga, pero quizás sí lo estás haciendo. Y no me refiero simplemente a droga, me refiero a alcohol, me refiero a pornografía, me refiero a todo aquello que te está consumiendo y te está dejando cada vez más muerto. Me refiero también al enojo, a la ira, al rencor, a la falta de perdón, al deseo de control. Me refiero a todo aquello que te está chupando y no dándote vida. ¿Qué es aquello que te está drenando? Y Cristo dice, pero si hay victoria. ¿Qué es aquello que te está consumiendo, no dejando dormir? ¿Qué es aquello que tú dices, yo sé que lucho con esto? Pero tú tienes que entender los mensajes de la creación, de esta tierra, con los mensajes de la nueva creación hechas por Cristo. Cristo quiere darnos victoria, libertad. Por lo tanto, Dios es el mismo manso y humilde como para corregirte. Es el mismo Dios cercano y presente, soberano, como para permitir todo en tu vida. Pero como Fernando leyó, todo obra para bien. Aún el contexto de Romanos 8 es sufrimiento. Todo, aún el sufrimiento que puedas pasar o estés pasando, se supone que ese no es el fin del sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito y es hacernos más semejantes a Cristo. Eso es que Dios pueda permitirme pasar con el fin de moldearme en el proceso con aquello que es eterno, no este cuerpo. Cristo y con Cristo por la eternidad, probándolo ahorita mismo mientras que estoy creciendo cada vez más ser como Él. Por lo tanto, la vida cristiana es una lucha por creer la historia de Dios, de tapa a tapa. La lucha ahorita mismo de tu alma, querido creyente particularmente, es a quién le estás creyendo, qué historia crees. La historia de las noticias, del periódico, de los libros, de los expertos, de los científicos, de los influencers. Yo no sé qué historia tú estás escuchando por ahí. Pero tienes que filtrarlo. Filtra toda historia por la palabra de Dios. Filtra todo capítulo alegre, triste, doloroso. Y cree entonces en los planes de Dios para con tu vida. Entonces nosotros creemos en que Cristo y su sacrificio en la cruz es un sacrificio eficaz. Es un sacrificio suficiente. Es el sacrificio que cambió absolutamente toda la historia de la humanidad. Cambió todo lo que es correspondiente a nosotros relacionarnos con Él. Cristo cambió absolutamente todo en el momento de morir. Porque en el momento de morir algo glorioso pasó. El Padre se
satisfizo en la persona de Cristo. Un teólogo que me encanta mucho, Alex Motyer, escribió lo siguiente, yo quiero que te escuche esto. La muerte del siervo, escucha esto, si tú logras entender que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo es céntrico, es central para tu vida, tú vas a verte entonces, obviamente, como un siervo de la cruz de Cristo, pero no como uno que se quedó en una cruz. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero tienes que ser una persona cristocéntrica, crucéntrica, que está en el centro viendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y él dice, entonces, nuevamente, la muerte del siervo es el punto de intersección de todo el espacio y todo el tiempo. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, desde el pasado, el presente y el futuro, la mano divina recoge los pecados de todos los pecadores que se propone salvar y los conduce personalmente al lugar solemne y santo, la cabeza de su siervo. En el Antiguo Testamento había un cordero que era el cordero de expiación. Y el sacerdote tenía que colocar sus manos sobre la cabeza de este cordero, simbólicamente pasar el pecado de todo el pueblo, y ese cordero o ese animal tenía que salir corriendo en un lugar desértico, eventualmente moriría. Bueno, nosotros no celebramos a un animal. Nosotros no celebramos un sacrificio más. Nosotros celebramos que el Padre Perfecto entregó a su Hijo y puso todo nuestro pecado sobre Él. Por lo tanto, nosotros celebramos que Cristo expió por nuestros pecados, los llevó. Los llevó. Es tanto así que el profeta dice que Él llevó nuestros pecados a lo más profundo del mar. Ni la ciencia hoy en día hay lo que hay allá abajo. La Biblia nos da un idioma de decir, ¿sabes dónde está tu pecado si crees en Cristo? En lo más profundo del mar. Puestos allá en lo más profundo del mar. Por lo tanto, Cristo nuevamente es quien te ha justificado perfectamente. Tú eres justo por Cristo, eres justo por la justicia del justo Cristo y eres libre de toda condena. Mira, la iglesia cristiana tiene que conocer cada vez más que la condena que estaba sobre tus hombros ya no está. Si algo el creyente, el que tiene que tener su rostro bien alto, no porque él es el duro, el mejor, es porque él sabe que ante el Cristo, el cual se humilla, él ha quitado todo el peso de su espalda y ha sido declarado justo. No más condenación para ti. Ya no hay más condenación. Puedes venir ante el trono de la gracia absolutamente todos los días. Pero me porto bien y vengo. No. Aunque te portes bien, aunque te portes mal, el lugar perfecto, santo, 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 fue abierto por el Santo Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo es nuestra confianza plena. Y no queremos ser malos intérpretes de la cruz y lo que pasó en la muerte de Cristo. Como aquellos que al escuchar a Cristo decir, Eloi, Eloi, lema sabactami, ¿sabes qué decían? Seguro está llamando a Elías. Seguro está llamando a Elías. Nosotros no queremos interpretar la muerte de Cristo equivocadamente porque eso nos va a costar la vida entera. Tú no puedes ver a Cristo e interpretar otra cosa más de lo que la Escritura dice sobre Cristo. Tú no puedes ver la cruz y tratar de entender, bueno, es que a mí me enseñaron, y si te enseñaron algo incorrecto, tú tienes que tener tus ojos, tu vista en la palabra de Dios. Empaparte de ella, no como aquellos que al escuchar esto dicen, miren, está llamando a Elías. Entonces, aún buscándolo para ver si podía resistir un poco más, es como que si le hubieran dado agua con electrolitos, literalmente. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, porque supuestamente al darle esto iba a hidratarlo más y durar más. Al darle esto, dio a Jesús de beber y diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Tú ya has visto a Cristo siendo burlado de una u otra manera. Pero nuevamente, Jesús dando un fuerte grito, expiró. Unas palabras de Juan que me encantan es, consumado es. Tetelestai. Se acabó. Misión cumplida. Cristo al morir en la cruz grita, Padre, lo que me diste en la eternidad y yo asumí voluntariamente, sometidamente entre este orden de la Trinidad, yo me someto a tu plan y digo, se acabó. Consumado es. Finalizado. Se acabó. Mi obra en la tierra llegó a su fin. Yo voy a dar mi vida por aquellos los cuales tú me entregaste desde antes de la fundación del mundo. Llamada a mi iglesia. Yo los compro, son míos. Y como el autor de Hebreos dice,
colocando su mirada en lo que él había de lograr, él soportó toda vergüenza de la cruz porque él sabía lo que se venía. Ese es tu Cordero, ese es tu Cristo, que se entregó voluntariamente en una cruz. Por lo tanto, no simplemente fue que toda la tierra se oscureció para testificar que esta muerte es única, pero algo pasó también, y es el versículo 38, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Nuevamente, esto es algo que supuestamente muchos vieron, no es el lugar santo, 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 pero es a las afueras. Pero obviamente al testificar que el templo aún, el velo se rasgó, dice William Lane, una señal pública de que el rechazo del Mesías por parte de los líderes del pueblo revela una falta de sensibilidad hacia el propósito tan grave que sella lo que nosotros ya vimos en el año 70, la destrucción del templo. La muerte de Jesús y la destrucción de las estructuras formales del judaísmo están inseparablemente unidas. Se acabó. Eventualmente el templo sería destruido, pero ese velo donde posiblemente se entraba a un lugar para sacrificar, antes de entrar al lugar santo santo, se acabó. Toda estructura de un orden de salvación o de perdón se acabó. El único orden para salvación se encuentra en la persona de Cristo. Nadie más, no hay otro sacrificio que esperamos. Él es el perfecto que se entregó ahí. Pero entonces estos mismos que se burlaban de Cristo, Marcos hace en el versículo 39 un contraste, una comparación y dice lo siguiente: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. El centurión estaba ahí supuesto a cuidarse y asegurarse que muriera. Ese era su punto. El centurión era puesto ahí para supervisar la crucifixión. Él tenía que asegurarse que el crucificado muriera. Él estaba ahí, pero algo le llama tanto la atención de Cristo, que no es otra muerte más que lo que estaba tratando de argumentar. Algo pasa ahí que un simple pagano, un romano, un gentil, un centurión con toda su responsabilidad, gritara y clamara, en realidad, este es el Hijo de Dios. El contraste nuevamente es que aquellos anteriormente que gritaban y le decían a Cristo lo siguiente, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Un gentil, un romano, un centurión dijo, no es necesario que él baje. Viéndolo como murió, puedo testificar que este en verdad era el Hijo de Dios. Precisamente lo que está haciendo Marcos aquí, como vamos a ver más adelante, es ayudarnos a entender que el mensaje del Evangelio se centra exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz. No en los milagros que Él hizo. Esos son señales de que el reino ha llegado. Son precisamente señales que el rey ha llegado, pero no son las señales para que creas en el rey. Las señales que tú debes creer en el rey es que Él se entregó en una cruz. Con tan solo verlo en una cruz, tú tienes que concluir, este es el Hijo de Dios. Este era el Mesías, ese era el que yo esperaba. Este es el que realmente iba a darnos vida. Y tanto así que Marcos también dice que no simplemente fue un centurión, sino algo que era completamente extraño y ajeno para la cultura, era que hubo varias mujeres estando ahí, presentes, observando, mirando la crucifixión, mirando hacia dónde lo iban a llevar, mirando la muerte, mirando dónde lo iban a sepultar, porque precisamente aún estas mujeres Dios las iba a usar para ser mujeres valientes de testificar a Cristo. Pero déjame rápidamente aclarar algo en nuestra cultura con mensajes de muerte a muerte para darte mensajes de vida para vida. ¿Qué es ser una mujer valiente? ¿Cómo se ve? Yo digo esto con mucho amor, principalmente para mis hermanos que están acá, que posiblemente vas a encontrar, quizás algunos de ustedes, un choque con lo que voy a decir, porque el mensaje que has creído no es el mensaje de vida para vida, pero de muerte para muerte, la cultura que te dice, define lo que es una mujer fuerte. Y posiblemente vas a encontrar que una mujer fuerte es independiente, es una mujer que no se somete, es una mujer que es fuerte en sí misma, que es capaz, que ella no necesita de nadie, que ella es valiente, una mujer que al igual es como un hombre, sin necesariamente ser un hombre. Aunque hoy en día no hay ni siquiera diferencia entre los géneros.
Lo que hoy hay es un desorden completo. Ser una mujer, entonces, para muchas es aquella que es capaz de hacer lo que ella quiera, escalar a donde ella quiera. No hay lugar donde como mujer tú no puedas estar. No importa si está al frente de la batalla en un ejército, tú tienes que estar ahí porque tú eres una mujer y nadie te puede decir que no puedes hacer absolutamente nada. Tú eres una mujer que no necesita de otro hombre. Tú eres una mujer que tú puedes sola. Tú eres una mujer que nadie tiene que ayudarte porque tú eres una mujer según los patrones de este mundo. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en esta historia y a lo largo de la Biblia es que una mujer es una mujer de la palabra. Es una mujer que se somete a Cristo. Es una mujer que dice ante toda idea y noción de lo que es una mujer, ella no eleva el post de Instagram o lo que la influencer dijo o lo que dijo aquel, lo que dijo aquella. La mujer fuerte es la que eleva la palabra. Es la que se esconde detrás de la palabra, es la que se esconde detrás de Cristo y dice, yo voy a ser definida por lo que Dios, el Rey verdadero, que se dio en una cruz por mí y me compró a mí, Él me define. Lo que Él diga, eso hago yo. No lo que la cultura dice, no que las personas dicen. Por lo tanto, una mujer es aquella que se adorna internamente. Es aquella que se viste de lo que ya ha sido vestida, es en Cristo. No estamos diciendo que una mujer es débil. No, este no es el mensaje del Evangelio. Eso no es el mensaje del Evangelio. No es una mujer que no tiene palabra. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, tanto para mujeres como hombres, encontrar su identidad en Cristo y lo que Él dice sobre ellas. Dios cambió un patrón de mujeres no ser usadas porque eran simplemente mujeres, porque ¿quién iba a traer una mujer para dar testimonio en aquel entonces? Nadie. Dios dice, yo voy a ser mujeres, que sean las que puedan ver, que sean las que vayan a testificar. Hombres que sean valientes de seguir a ver dónde va a ser puesto mi hijo. Mujeres que vayan allá a ser valientes para ver dónde está mi hijo y sean las que testifiquen eventualmente a los discípulos, Cristo ha resucitado. Mujeres valientes, pero no según la cultura, no según lo que ellas piensan, según lo que Cristo dice de ellas. Lo mejor que puedes hacer, querida mujer y querida hermana, es nuevamente ser formada a la imagen de Dios. Obviamente el tiempo se está acabando. Yo sé que falta un punto, pero es el punto más corto. Es la sepultura, no menos importante, pero es la sepultura de Cristo. En aquella misma tarde del viernes, el cuerpo de Cristo tenía que ser sepultado. Como dice el texto, era el día previo al sábado o el comienzo, era a las 5 o 6 cuando se caía el sol, ya era el comienzo del día sábado. Nadie, los judíos, no podían dejar un cuerpo porque iba de alguna manera, a perjudicar o a ensuciar la tierra, contaminar la tierra. Entonces tenía que ser enterrado, tenía que ser sepultado. Entonces esto obviamente era una ley judía y tenían que, por costumbres judías, nuevamente tener que sepultar el cuerpo antes del día del descanso, porque si lo hacían era pecado. Sin embargo, se encontraron con un gran problema. La ley romana no permitía que un crucificado se le diera sepultura honrosa. No podían hacer tal cosa. Uno que iba a ser crucificado y fue crucificado era precisamente uno que fue puesto en este tipo de muerte horrenda porque había hecho un crimen horrible. No era una manera honrada. Sin embargo, aquí vemos la mano de Dios obrando para con su Hijo. Así como Dios nos mostró que Él usó una mujer en el capítulo 14 para ungir el cuerpo de Cristo en Betania y Cristo decir, buena obra ha hecho para mí. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así como usó una mujer, usó a un miembro del Sanedrín. Un miembro del cual había dicho horas antes, crucifíquenlo. O seguro había dicho, sí, este es, ya, crucifíquenlo. Este hombre, José de Arimatea, era un miembro del concilio, pero el texto, Marcos, te dice algo glorioso. No es sobre él que te lo dice, es sobre lo que dice en cuanto a él. También esperaba el reino de Dios. Esa frase tiene que ser para ti un ruido increíble y música celestial para tus oídos. Esa frase está ahí no para que resalte José. Es para que resalte el rey que se venía. Precisamente Marcos, con esa idea de traer a José de Arimatea que pide el cuerpo, cosa que como parte del Sanedrín, qué locura que él fuera ante Pilato y le dijera, by the way, yo quiero el cuerpo. Un desorden
de órdenes, pero se trataba de Cristo. No era cualquier muerte, no era cualquier sepultura. Pide el cuerpo de Cristo para, de alguna manera, darle la sepultura que Él merecía como aquel perfecto Cordero. ¿Sabes qué? Lo que hace esta historia es concluir lo que Marcos ha comenzado a decir. Si tú has prestado atención, el año y más y medio, casi 2 años en abril, que cumpliríamos, ya acabamos el próximo domingo, Dios mediante, pero es lo siguiente. Marcos comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. El Mesías, entiéndase, Cristo. Él es el Hijo de Dios. Eso es como él comienza en el capítulo 1, versículo 1. Pero en el mismo capítulo 1, ¿tú te acuerdas creo que vimos cuando Cristo fue bautizado? La voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El capítulo 1 también, después de que Cristo es tentado y probado en el desierto y obedeció como el Hijo obediente, después de esto Cristo sale predicando diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Capítulo 15, antes de cerrar Marcos dice, todo lo que yo he tratado de decir de tapa a tapa es, mira a Cristo. Cree en Cristo. El rey llegó con su reino inaugurado, pero el rey llegó a darse en una cruz. Por lo tanto, sé como el centurión, que al verlo en una cruz dice, este es el mío. Y sé como José, esperando la venida del reino, porque el rey ha llegado, Cristo ha llegado. Entonces, José, llenándose de valor, pidió que se le entregara nuevamente el cuerpo de Cristo para darle sepultura como Cristo merecía. Todo esto es obra soberana de Dios. Todo, absolutamente, tú ves todo esto, aun cuando compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca. Todos estos asuntos de preparar el cuerpo del rey como forma de rey, vestido como rey, dándole esta manera de sepultura digna, te dice que la muerte de Cristo no fue cualquier muerte. No fue cualquier muerte. Y estaban aquellas hermanas que vamos a ver el próximo domingo presentes ahí precisamente para poder ser mujeres que testificarán de Cristo. Entonces, para concluir, ¿cómo luce una comunidad que espera el reino, sabiendo que el reino ya fue inaugurado? ¿Cómo luce una comunidad que espera la segunda venida de su rey? Porque nosotros no esperamos el inicio del reino, ya eso pasó. Nosotros esperamos la consumación del reino, cuando el rey regrese por su iglesia. ¿Cómo luce una comunidad que espera sabiendo que el rey ya vino y que el rey vendrá? Bueno, rápidamente, como hombres, seremos hombres que buscaremos toda oportunidad para reflejar al hombre perfecto Cristo. Ya el rey vino y se mostró. Con mi esposa estamos tratando de ayudarle a nuestro hijo Sebastián. Y me encanta ver cuando ella como mujer, aunque yo tengo la responsabilidad y le digo también, pero cuando ella como mamá le dice a Sebastián, ¿sabes qué es un hombre, hijo? ¿Sabes cómo un hombre trata a una mujer, hijo? Así como tú cuidas a mami cuando nos bajamos del carro y vamos para Publix y le agarra la mano a mami y le dices con cuidado mami. Así cuando tu hermanita se golpea, tú estás ahí preocupado y me avisas cuando tu hermanita se golpeó. Eso es ser un hombre. Y yo escucho eso y digo, Señor, ayúdame a ser así más. Ayúdame como hombre, ser un ejemplo a mi hijo de las mujeres. Como Pastor Luis lo dijo hace una prédica, qué increíble vivir con una cosmovisión de que las mujeres mayores tú las ves como mamás. Que a las mujeres de tu edad tú las ves como hermanas y a las mujeres más jóvenes tú las ves como hijas. Eso es un hombre según el hombre perfecto de Cristo. Y en esta cultura con mensajes engañosos de muerte para muerte, tú tienes que entender que lo que te han dicho y tú te has llenado la cabeza de lo que es ser un hombre es muerte. Muerte si no se refleja al Cristo perfecto. Hombres que tomen el liderazgo con la humildad para ser humildes como Cristo, que aprendan la palabra, que modelen la palabra y que enseñen la palabra. Mujeres también, como lo dije con la mirada en el rey, son aquellas que conocen que en su identidad, querida mujer, tu identidad, tu valor y afirmación no viene de lo físico. No estamos diciendo que olvídate de tu físico, cuídate, sí, pero no es porque de ahí viene tu identidad. Tu identidad y tu valor no viene de lo físico.
ni tampoco por el reconocimiento de lo que eres o lo que haces. Porque toda mujer tiene que saber que ella es lo que el rey ha dicho y mira de ella y cómo este rey te quiere usar. Por lo tanto, amada mujer, crece para honrar a tu rey. Lo honras entre más le conoces en su palabra. Entre más eres sumisa a él y a su palabra, lo que él desea para ti. Y ya para terminar, jóvenes, todos aquellos influenciados por las redes sociales, la moda o lo popular no es lo que te hace brillante. Whatever is cool out there is not what makes you cool or important. Nada de eso te va a ser importante. Tu valor y tu significado está conectado al supremo valor del tesoro supremo Cristo. De nada va a servir ser un influencer. De nada. Y yo sé que los jóvenes y no tan jóvenes tenemos un síndrome por ser influencers. Pero de nada va a servir si la influencia que vas a dar es para que te vean más a ti. El ser influencer para que te vean más a ti es un mensaje de muerte. Porque el foco se encuentra en ti y tú no eres el dador de la vida, ni el que sustenta la vida, ni quien compró la vida. Por tanto, si el ser influencer es nuevamente para buscar lo de la tierra, solo que Dios me puede dar, va a ser un mensaje de muerte para muerte. Pero en cambio, busca ser una persona de carácter. Como Fernando lo explicó, es algo que hemos estado orando y rogando a Dios que Él nos haga una comunidad de carácter y los jóvenes que crezcan y aprendan a ser gente de carácter, no de reputación, pero de carácter. Entonces, ¿cómo haces esto? Especialmente los jóvenes. Dios te ha rodeado de una comunidad, una iglesia. Y qué bendición. Y unas cosas que los jóvenes pueden decir, well, this church is not that, no tiene muchos jóvenes, aunque todos son jóvenes, obviamente. Pero querido joven, Dios te ha puesto aquí. Y quizás you're not married, no estás casado. ¿Quién de la gente que Dios te ha rodeado está en una situación diferente a la tuya? Es decir, quizás están casados. ¿Qué mejor que aprender de otra gente que te ha moldeado, te ha mostrado a Cristo, para decir, mira, yo quiero ser más así, enséñame, quiero caminar contigo. ¿Puedo llegar a tu casa, puedo cenar contigo? Ven de la casa, camina con nosotros. Queremos que tú conozcas otra gente imperfecta que siga el perfecto Cristo. La comunidad del reino vive para el rey en las fuerzas del rey. Qué bendición que la muerte de Cristo compró vida para nuevamente garantizarnos que lo más importante es la vida eterna con Él, mientras que vivimos esa realidad aquí con Él. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu bendición de tu palabra. Gracias por darnos vida en Cristo. Gracias, mi Dios, por ser nuestro sumo sacerdote perfecto, Cristo. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Padre, que tu reino en nosotros se evidencie cada vez más. En nosotros y por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser una gente, un pueblo que proclame que aquel que vivió perfectamente, murió perfectamente y resucitó perfectamente, ascendió perfectamente y regresará perfectamente. La historia tuya es la que nos define, Dios. Ayúdanos. Para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.